muy grande. Dice en el libro de Cantares, capítulo 2 y versículo 15. Vamos a ver algunas escrituras. Si usted trae su libreta de apuntes, el domingo véngase con su libreta de apuntes, es escuela dominical. Apunte las escrituras si no las alcanza ahorita a buscar. Anótelas y en su casa vuélvalas a checar, le va a servir de repaso, ¿verdad? Dicen Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. Está hablando de cosas pequeñas, las zorras pequeñas. Hay muchas cosas que son pequeñas y no las detectamos, nomás detectamos las cosas grandes que vienen a destruir en nuestra vida o que vienen con un ataque fuerte y decimos, no, es pequeño, no tiene nada que ver. Pero aquí está diciendo, hablando de cosas pequeñas que echan a perder todas las viñas, imagínense. Entonces son cosas pequeñas que no tomamos en cuenta, que las pasamos y que es lo que está echando a perder nuestra vida. Un ejemplo es la polilla. Entra y empieza a hacer su mal y ya después, ¿qué pasó? Decimos, ay, esto ya no sirve, ya la polilla llegó. Cosas chiquitas, hormigas, plagas, mayormente son plagas que echan a perder cosas, pero está hablando en el sentido espiritual de cosas pequeñas que están en nuestra vida, en nuestra carnalidad, y no las detectamos, pero que echan a perder nuestra vida. No es tan grande, no es una cosa grande que causa la destrucción y la muerte, pero son cosas pequeñas, a veces son pequeñas actitudes que ni siquiera las detectamos, hermanos. No fue tan grande, pero fue chiquita. Tú sabes, una gota de agua llega a romper la piedra y decimos, ay, es esa goterita, pero continua, ¿verdad? Chiquitas pueden causar grandes pérdidas. Dice aquí, porque vuestras viñas, ¿se acuerdan que tú y yo somos pámpanos de la vid? Y está hablando de la vid y dice, porque vuestras viñas están en cierne. A veces es una cosa pequeñita. ¿Qué tal cuando te dicen, fírmale aquí, mira, nomás tú se aval, ¿qué tanto es? Nomás fírmale. Y luego al rato, para que firme. Dios está librándonos de todas estas cosas y a veces no le ponemos atención. Cierne es la acción de fecundarse las plantas para aumentar la producción. Y dice que nosotros como pámpanos estamos produciendo, porque las ramas son los que llevan el fruto. En el tronco no están los racimos de uvas, están en las ramas, y tú y yo somos ramas de la vid que es Jesucristo. Entonces tú estás produciendo, cristiano, pero cuidado con esas zorras pequeñas. ¿Qué hace una zorra? Pues persigue toda clase de caza en toda área donde puede, hermanos. La zorra es astuta, cautelosa, calculadora, capciosa. No se lanza sino más, calcula el terreno. Por eso San Pedro nos dice acertadamente en Primera de Pedro 5:8, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tenemos un adversario que mueve todas esas zorras. A veces ¿cuáles son esas zorras? Pues son lo que está echando a perder tu vida.
Y vamos en esta hora a aplicar esto de las zorras. Está a todos lados, pero vamos a aplicarnos en el área de la prosperidad, hermano. Porque a veces dicen, ¿por qué no alcanzo? ¿Por qué estoy tan limitado? ¿Por qué oro y oro, hermana? ¿Por qué no? Y no me funciona. En esta vida nueva, hermanos, la prosperidad, la abundancia, está ganada para ti y para mí. Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él dejó resuelto esa área de la prosperidad. En el libro de Hebreos, capítulo 10, dice así, Hebreos 10 y versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 10, 19, si no la busca, anótela y luego la encuentra. 10, 19. Así que hermanos, está hablando a cristianos, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estoy leyendo Hebreos 10, 19 y está hablando del camino nuevo y vivo. No hay nada muerto en el Señor, hermanos. Y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, de su sacrificio. Nos abrió un camino nuevo. Dice, este camino nuevo, hermano, es el Evangelio, para estar pendientes nosotros del Evangelio y caminar de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida, pero lo que quiero que veamos es que es el camino. ¿El camino a qué? A la paz, a la sanidad, a la prosperidad, a la santidad. Es un camino nuevo. Y Dios quiere que caminemos en este camino a la prosperidad también. Vamos a enfocarnos a la prosperidad, porque si no nos vamos a desviar. Porque la prosperidad tiene leyes a seguir y a veces no las obedecemos y pensamos que solamente creyendo en el sacrificio de Cristo, pero no obedeciendo las leyes que están escritas, que tenemos que poner atención, hermanos, porque no es mágico el milagro. Tenemos que poner atención y meternos a la ley que Dios está diciendo con respecto a los caminos de la prosperidad, al camino de la prosperidad. Y la primera cosa que tenemos que aprender en este camino de la prosperidad es que Cristo nos redimió de la pobreza. Porque la pobreza es una maldición. No tendrás, dice, maldito en la ciudad, maldito en el campo, y sembrarás y no comerás de lo sembrado. La maldición es muy dura, muy fea, hermanos. Pero Cristo, Gálatas 3:13, dice que nos redimió de esa maldición. Entonces, algo que tenemos que tener presente es que no es voluntad de Dios que sus hijos vivamos en miseria, que sus hijos no alcancemos. ¿Por qué? Porque es una maldición de la ley y esa no te corresponde, cristiano. Porque Cristo se hizo pobre, más pobre no pudo, hermanos, renunció a todo, tomó la maldición. Pobreza no es bendición, pobreza es maldición. Tú lo puedes leer en Deuteronomio 28, ahí viene bendición y maldición. Cristo ganó con su sacrificio un camino nuevo a la prosperidad. Entonces la idea que se tiene, que tienen muchos, es que Cristo fue muy pobre, que no tenía ni en dónde reclinar su cabeza y que nosotros debemos imitarlo ahí. Hermano,
Cristo tomó la maldición que a nosotros nos correspondía. Él no tenía ni dónde reclinar la cabeza para que tú y yo tuviésemos todo. Él hizo un cambio. Él anduvo haciendo todo, tomó en su cuerpo, tomó en su ser todo lo que la maldición decía para ti y para mí. Él no disfrutó de nada de eso. Él dice 2 de Corintios 8:9. Ahí dice que Cristo se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Hizo un cambio. Él se hizo el pecado para hacerte a ti justo. Él padeció para que tú no lo hicieras. Entonces, Él se hizo pobre, fue un cambio. Él se hizo pobre para que tú prosperaras en todo. Este es el punto número 1 de renovación de tu mente. La pobreza es una maldición. Tú la lees en la maldición de la ley y ahí viene toda la pobreza de no alcanzar ni para comer. No es bendición eso, es maldición. Y si tú estás en esta condición, tú debes de saber que estás viviendo bajo maldición y no te corresponde, hermano. Porque Cristo ya pagó para que tú tuvieses en todas las cosas todo lo suficiente, dice 2 de Corintios 9:8. Apunte nada más, porque voy a decir varias escrituras y no vamos a tener tiempo de ir a todas. Allá lea la maldición en Deuteronomio 28 desde el versículo 17. Pura pobreza es maldición. No nos corresponde. El Padre desea verte próspero. Cristo murió para que se lograra esta bendición a ti y a mí. Fíjense nomás, Él se hizo pobre, aquí está. ¿Sí? Hermano, si tú no tienes claro en tu mente eso, entonces vas a aceptar toda clase de derrota en el área económica. Si tú no cambias eso, es por demás que conozcas leyes de prosperidad. Si no entiendes que no te corresponde la pobreza, no te corresponde, hermano. Puede venir, pero no es duradera. Es como cualquier ataque, cualquier robo del enemigo que tiene que cambiar si tú te pones frente. Si tú la enfrentas y dices, no, porque Jesucristo se hizo pobre a no tener más nada, a estar clavado en una cruz sin ropa, nada tenía. ¿Para qué? Para que tú tuvieses todo lo suficiente. Ahí te dan, dice en Deuteronomio 8:18, que Dios te da, dile desde el Antiguo Testamento, Dios da el poder y la habilidad, la destreza y la sabiduría para hacer las riquezas. Él mismo te ayuda con su guianza, con su fuerza, con su habilidad, para que tú prosperes en todo, en el área económica. Y este conocimiento debe estar en tu mente, no lo razones. Simplemente, hermano, nosotros razonamos demasiado el área económica. Simplemente, hermano, acuérdate de la multiplicación de los panes y los peces. Razónalo. La cantidad de panes y peces y la multitud que comió. ¿No podrá Dios multiplicarte aunque tú veas así poquito? Pero ¿cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu mentalidad, hermano? Esto debe de convertirse en parte de tu nueva mente. Que Dios no quiso que tú vivieras en esta maldición más, porque es muy triste. Es más, dijo, seréis saciados en tiempo de hambre. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Fíjese cómo está hablando de cosas que nosotros debemos tener presentes, porque esto nos debe de decir que Dios no quiere que estemos padeciendo sus hijos nada de esto.
ni en el Antiguo Testamento, hermano. Ni en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Él bendijo todo el hombre de fe. Entonces, si tú conoces la voluntad de tu Padre en esa área, hermano, porque hay mucha ignorancia, hay gente que cree que entre más pobre, más bendecido, pero Cristo ganó la bendición de la riqueza para cada uno de nosotros. Dice en Deuteronomio 15:6, prestarás a muchas naciones, mas tú no pedirás prestado. Ahí está. Es a sus hijos. Léelo, Deuteronomio 15:6. Desde el Antiguo Testamento está hablando y diciendo a los hijos, y a veces ya se hace un hábito, préstame. Escucha a Dios, entra en la bendición. Mucha gente dice, pues es que tengo miedo a la riqueza, no sea que me vaya a pasar algo malo, no sea que vaya a pecar. Mira, el Señor nos dejó libre de todas esas cosas, hermano, para que no estemos pensando en eso. Dice Proverbios 10:22, renueva tu mente con esto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahí está escrito. Estoy leyendo la Biblia, no creo que me lo estoy inventando. Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No tengas temor, es para bien tuyo y de los tuyos. Estas son promesas hechas a Abraham. Y quiero que sepas que todo lo que Dios prometió a Abraham es tuyo también. Tú eres de ese linaje por tener a Cristo en tu corazón, hermano. Es del nuevo pacto, Gálatas 3:14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y nadie puede quitar, nadie puede abrogar lo que Dios ya dijo. Él ya lo habló y eso lo decretó, es un decreto que se va a tener que cumplir. Todavía está vigente esta promesa hecha a Abraham y hecha a ti, como linaje de Abraham. Entonces está vigente. ¿Cuál fue la promesa hecha a Abraham? Serás bendición. Génesis 12:2 le dijo a Abraham, tu descendencia es bendita. Tu descendencia. ¿Cuál es tu descendencia? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? ¿Tus bisnietos? ¿Tus tartaranietos? Hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? No más dijo que la bendición de Abraham es hasta 1000 generaciones. Fíjate nomás. Entonces no se te olvide, hermano, no aceptes las limitaciones y las pobrezas y los endeudamientos como un molde para tu vida, porque se vuelve esta carne viciosa. A veces, aunque se tiene y no hay necesidad, la gente se endroga y sigue pidiendo prestado. Y Dios dijo, prestarás y no pedirás prestado. Tú tendrás dinero, tú tendrás riquezas. Esta es la promesa hecha a Abraham, hermanos. Y Salmo 89:34. Repasa esto en tu casa o escucha el disco para que no se te olvide o ve ahí. Dice Salmo 89:34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No te ha mentido, no se ha arrepentido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él decidió bendecirte. Él decidió que tuvieras en todo lo suficiente para toda buena obra. Él decidió que no anduvieras tú, hermano, vivieras en miseria y en pobreza. Él lo decidió, para eso mandó a Jesucristo. La bendición de Abraham, bendición, fue la promesa hecha, escucha. Génesis 17:4. Allí está hecha la promesa a Abraham. Génesis 17.
Es desde el Génesis, pues es cuando está la bendición de Abraham. En el 24, vea la promesa cumplida. 17 le dije y versículo 4. Dice así, 3, 4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ya sabe que Cristo ganó un pueblo de reyes y sacerdotes, que somos nosotros. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Vea, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Escucha esto, tu descendencia después de ti es cuando tú te mueres. Tu descendencia sigue con la bendición. Es después de ti, después que tú te vas de este mundo, Él no se olvida, no, ya, pues ya se murió este hijo, ya no, ya lo sigue, no. Él habló y Él sigue bendiciendo a los tuyos, después que tú te vas de este mundo. Fíjese nada más, nos deja una palabra para pararnos y para estar, hermanos, confiando en lo que Él ha dicho, no en lo que estás viendo. No estamos entrando, hermano, en las promesas, porque yo veo aquí en la palabra de Dios que la bendición pasó y pasó. Abraham fue riquísimo, ningún enemigo pudo resistirlo, porque él tenía la bendición de Dios, y es la misma bendición tuya y mía, porque Dios no va a mentir. En Génesis 24, 1 dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. No le falló, le cumplió. Y le cumplió a su descendencia después de él. No nomás a él, tenía presente su descendencia. ¿Por qué hemos de pensar que Dios nos va a ayudar con la descendencia, hermano? Tenemos que ver la bendición también ahí. Génesis 26, 13 dice, hablando de Isaac, ¿usted se acuerda que tuvo a Isaac ya en su vejez? Y dice en Génesis 26, 13, hablando de Isaac, hijo de Abraham, se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La promesa se cumplió también en el hijo. Y vamos a ver, hermano, tenemos al nieto. Encontramos a Jacob, Génesis 30, 43. Jacob, hijo de Isaac, dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. La promesa hecha a Abraham se cumplió en su nieto. Y luego vemos, hermanos, al bisnieto, a José. Ya Abraham no estaba, ya se había ido, pero Dios dijo, te engrandeceré a ti y a tu descendencia después de ti. Aquí está el bisnieto, Génesis 39, 2 y 3. Dice, mas Dios estaba con José y fue varón próspero. Y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. ¿Sí? Hermanos, y vemos la promesa cumpliéndose aún en el pueblo de Israel. Los judíos son prósperos, son gente próspera. La promesa, ellos saben de estas promesas.
Se cumplió aún en su bisnieto. Cuando vinieron los judíos y que salieron de Egipto, dicen 15:14, saldrán con gran riqueza. Y alguien dirá, pero esto también en Éxodo 12:32, ahí viene también la promesa. La promesa se cumplió a ellos, salieron con oro, hermano. No salieron así que no llevaban nada, aunque eran esclavos, tenían oro, pues ¿con qué hicieron el becerro? En el desierto, hicieron un becerro de oro, con todo el oro que fundieron de lo que sacaron. Gálatas 3:29. Esto habla de ti, porque la Biblia no habla nomás de ellos, también habla de nosotros. Gálatas 3:29. Aquí ya estamos, nuevo pacto, tú y yo. Dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa hecha a Abraham es la promesa hecha a ti, hermano. Cambia tu mentalidad. No estés razonando hasta como un niño, como le haría Dios. Solamente obedece y vamos a detectar las zorras que a lo mejor han estado en nuestra vida robándonos. Tú eres el linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y de Cristo. Tú eres de ese linaje, hermano. Y Dios no ha cambiado en bendecir de esta manera. Su promesa tampoco ha cambiado, ni se ha arrepentido. Salmo 89:34. No olvidaré mi pacto, ni lo que ha salido de mi boca. Tú eres de ese linaje, tú eres de esa descendencia. Ser heredero, hermano, es maravilloso. Y más ser heredero de Dios. Y tú y yo somos eso. No somos cualquier cosa, hermanos. Efesios 1:7 nos lo vuelve a decir, nuevo pacto. Participamos de las riquezas de la gracia de Dios. Efesios 1:18, participamos de las riquezas de su gloria. Colosenses 2:3, en Cristo encontramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Primera de Corintios 3:23 dice, todo es vuestro. Para acabar pronto, ¿verdad? Todo es vuestro. Bueno, yo a veces pienso, bueno, ¿de qué manera queremos que Dios nos hable? Yo creo que es bastante claro. Pero no todo es automático, hermano. Todo esto se logra por la fe, creyendo. Si Dios dijo, si está escrito, ¿por qué no tengo? Dios falló, Dios nunca falla, hermanos. El camino de la prosperidad tiene leyes y Dios nos advierte, tiene instrucciones y Dios nos las está dando. Dice Proverbios 22:4, nomás escucha esto, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad. Esto es por aquellos que hemos creído, hermanos. Entonces, nosotros necesitamos entrar en esto. ¿Por qué hay fracaso? ¿Por qué, hermano? Porque hay estas zorras que destruyen las viñas, que las destruyen, que las roban, que las echan a perder. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y debemos actuar sabiamente para adquirir lo que Dios ya nos dio y retenerlas, porque es parte de la bendición y es parte de la herencia que Cristo nos dejó. Y tenemos que madurar y aprender a ser buenos administradores de las riquezas que Dios nos ha dado ya. Hermanos, por eso es la necesidad de crecer. Mira, a un bebé no se le suelta la herencia toda. ¿Por qué? Porque la malgastaría, la aventaría, porque no sabe. Hasta que crece, hasta que tiene determinada edad, él sabe qué hacer con ella. Si no, no se valora.
Y nosotros, hermanos, lo va a despilfarrar, a tirar, yo no sé. Pero nosotros tenemos que ser pendientes de lo que la Biblia nos está diciendo. En Cantares 2:15 lo leímos en un principio, que hay zorras que echan a perder las viñas, que nosotros estamos produciendo, estamos en cierne, pero hay zorras que vienen a tu vida y te roban estas riquezas y tú no sabes ni cómo ni por qué, y son cosas pequeñas, no son cosas tan grandes que podamos detectar. Un ladrón, ¿cómo entra? Entra sin que se dé cuenta, o cuando está dormido la gente, o que no se note. Así es el enemigo. Anda buscando a quien devorar. Cristo dijo en Mateo 10:16, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudencia es la virtud que hace prever y evitar las fallas y los peligros. Si no somos prudentes, podemos decidir y actuar y poner en riesgo la herencia que Dios nos ha dado. Entonces, por eso tenemos que madurar, para tener templanza y cordura y vigilar, hermanos. Dios nos quiere a sus hijos prudentes, sabios, como serpientes, dice. Mire, el demonio así es, entra, se arrastra y sigilosamente avienta. Así son también estas zorras. Daniel habló sabia y prudentemente, dice en Daniel 2:14. En primera de Samuel 18:5, David dice que donde quiera, sabía David que donde quiera que Saúl lo mandaba, él se portaba prudentemente. Se nos hace fácil a veces hablar o actuar o decidir y pensamos que no va a pasar nada. Pero Dios está alertándonos. No es cosa que Dios nos ha dejado solos, hermanos. A veces no escuchamos la voz de Dios. A veces ni le atendemos. Pero ese punto número 1, hermano, necesitamos entender que hay zorras que vienen a echar a perder las viñas. Punto 2 para es la prudencia. La Biblia tiene principios, leyes de prosperidad, repito, que no debemos ignorar. Proverbios 10:4 dice así: la mano del negligente empobrece. Si negligente no es flojo, pero es falta de cuidado. Puede trabajar mucho, pero ser descuidado. Descuidado, hermanos, ahorita en esta época que vivimos es tan fácil caer en esto, porque pues mire, se usa la tarjeta de crédito aquí, allá y más allá, y luego ¿qué tal cuando viene el cobro? Tenemos que ser cuidadosos, prudentes, no descuidados. Al cabo pues así metes la tarjeta y te dan y compras todo lo que quieres, pero de todas maneras tienes que pagar lo que compras, no te lo van a regalar. Dice Proverbios 12:24, la mano de los diligentes, no negligente, pero diligentes, que está cuidando su dinero, que está cuidando que si sabe que su sueldo es de 100 pesos, no va a gastar 200 y pensar que va a ser próspero, porque aquí está. Yo veo que a veces dice, bueno, al cabo Dios ya me hizo rico, sí, pero la diligencia, no te vas a escapar de eso, de ser diligente. Dice que seamos buenos administradores de lo que Dios nos está dando. Porque la mano de los diligentes señoreará. Te va para arriba. Aún en el mundo sin Cristo, hermanos, estos principios de Proverbios suceden si se practican en lo natural. El hombre que es diligente va para arriba. En Proverbios 21:5 dice:
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente. Cuida tus pensamientos, hermanos. Ahí esto es sin comentarios, está bien claro. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. A veces se nos hace fácil hacer cada cosa, hermanos, y dice, va a la pobreza. Pero Dios, Cristo se hizo pobre, hermana, para que yo fuese enriquecido, sí, pero cuida esa riqueza. Ponte diligente, ponte hermano prudente. Es un cambio de vida y si no lo hemos sido, debemos de empezar a hacerlo, porque eso las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Si nosotros no cambiamos en estas diligencias, si seguimos, sí estamos en Cristo, pero seguimos igual obrando alocadamente, tirando el dinero, comprometiéndonos cuando sabemos que no podemos pagar. Si vivimos de esta manera, dice que tiende a ir a pobreza, aunque tú tienes la bendición, hermano, el demonio te la va a robar, las zorras te lo van a robar. Proverbios 12:27. Acuérdate que todo lo que dice Proverbios, hermanos, es algo que funciona aún en lo natural, Pero todo lo que está diciendo Proverbios, nosotros podemos enderezar o cambiar por la nueva naturaleza. Dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Dice, pero haber preciso del hombre es la diligencia. Estamos todavía con ser diligentes. Ahí está en Proverbios 12:27. Dice, ni aún asará lo que ha cazado. O sea, la maldición dice de otra manera. Dice, sembrarás, plantarás y no comerás lo que has plantado. Es lo mismo. Ni siquiera va a comerse lo que ha cazado. Ser diligente es ser cuidadoso, ordenado, activo. Hacer una cosa con esmero. La negligencia es una zorra que va a robar. El ser negligente. Proverbios 19:15, el alma negligente padecerá hambre. En el nuevo hombre, tú tienes esa diligencia, hermano. Hay que madurarla. Hay que madurarla, hermanos. Tú y yo no podemos ser negligentes con respecto a la palabra de Dios. La palabra es para tomarse en serio, hermano, porque va a suceder lo que ahí dice, porque Dios habló y no va a volver vacías lo que Él dijo. Con respecto a nuestra vida cristiana, con respecto a nuestra relación con Dios, no debemos ser negligentes, sino debemos ser diligentes. Por eso Pablo nos decía ya en Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El apóstol Pablo está hablando eso, porque deslizarse sí se hasta abajo, hermanos, y a veces económicamente podemos llegar allá. Tenemos enderezarnos a tener un cambio de vida y ponernos en una mente nueva. Yo voy a prosperar, pero yo voy a acomodar esto que no había tomado en cuenta, lo voy a tomar en cuenta. Diligencia es una ley, diligencia, cuidadosos. Estoy hablando con respecto al dinero, hermanos. Es una ley para mantener la prosperidad. Otra zorra, la confianza en el dinero, hacer un Dios del dinero.
sentirte poderoso porque tienes dinero, porque Dios te ha bendecido mucho, te ha prosperado. Dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Tienes que confiar en Dios, que te lleva en triunfo, que te da el poder para hacer la riqueza. Si nos dice en Deuteronomio, no te olvides quién te ayudó. No digas mi mano, yo, porque yo soy tan listo, yo es que obtuve estas riquezas. No, es Dios que te hace prosperar en todo, porque eres su hijo. Y una vez que estés próspero, ponte diligente. No dejes entrar esta zorra porque te puede acabar la herencia. Cuando el amor de Cristo nos alcanza, las riquezas, hermanos, quedan destronadas. Cuando el amor de Dios tú lo recibes y te enamoras del Señor, no tienes a las riquezas como número uno. Tienes a Cristo como número uno. Amar a Dios sobre todas las cosas y Él te va a dar las riquezas. Pero si amas a las riquezas más que a Dios, entonces las riquezas quedan arriba y Él queda abajo. Y entonces estas riquezas o cualquier cosa que pongas encima de Dios, el enemigo las va a atacar. Las zorras llegarán. El que confía en sus riquezas caerá. Entonces, el amor al dinero, hermanos, sí es malo. El dinero no es malo. Dios quiso dártelo a ti y a mí para que tengas en todo y no te falte nada. El dinero no es malo. Ay, hermano, entonces yo no quiero ser rico. No, ¿cómo no? Cristo murió para que tú fueses enriquecido. Ámalo al Señor para que tengas. Pero si tú amas las riquezas, ¿sabe cómo se llama el amor al dinero? Se llama avaricia. Y la avaricia es otra zorra. Cuídate de estas zorras, de la negligencia, de la avaricia, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Eso es lo que dice la Escritura. Hay cosas, hermano, que tú no puedes comprar con dinero y Dios te las da. La salud no se compra. La paz de tu casa, la paz interna tuya, no se compra tampoco. El gozo no se puede comprar. El dinero no es malo. Es malo que lo ames. El amor al dinero es malo, porque te aparta de Dios. Te va a alejar. Lo vas a poner en primer lugar y vas a confiar en Él más que en Dios. Recuerda al rico y Lázaro allá en Lucas 16. Tú lo puedes leer en tu casa. El rico no fue condenado por rico, fue condenado por el amor que tenía a sus riquezas. Entonces, nosotros tenemos que aprender en esta vida cristiana a poner cada cosa en su lugar. ¿Por qué en el mundo hay todo eso? ¿Por qué hay tanta violencia? Por esto mismo, por el amor al dinero. Ama a Dios más que al dinero, hermano. Porque el amor al dinero se llama avaricia y es una zorra. No es malo tener dinero, es malo amarlo, retenerlo. Proverbios 13:11, allá va otro consejo más. Las riquezas mal adquiridas vendrán a menor, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué dice el dinero que tú agarras adquirido mal? Mal adquiridos. A veces son con tranzas, a veces son con robo, a veces son con yo no sé. Mal adquiridas. ¿Cuándo son mal adquiridas? Pues cuando perjudicamos a otros con ella también.
Si eres honesto en tu trabajo, hermano, el dinero que ganas, lo ganas honradamente y Dios lo multiplicará. Si no es así, entonces ese dinero es temporal. Vendrán a menor, dice. Proverbios 20:21. Escucha nomás. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No te afanes. Entra en la bendición de Dios. Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que pasarán o serán añadidas. Dios va a prosperarte. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo, hermanos, lo que Dios nos está diciendo. Otra zorra. Hay un montón de zorras, hermanos. Otra zorra es, hermanos, Colosenses 5:18. La Biblia es para eso, para aprender y para nosotros saber dónde estamos parados, hermanos. Dice Colosenses, a ver, tengo Filipenses, Colosenses 5:18. Dice aquí la palabra de Dios, 18, 2, 3, 4. Oiga, no, ¿cuál Colosenses 5? Si nomás ya está el 4. No, es Eclesiastés, no es Colosenses. Eclesiastés 5:18. Es en el Antiguo Testamento, después de Proverbios. Dice así la palabra de Dios en el 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien del otro, su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Así mismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facilidad para que coma de ellas, tome su parte y goce con su trabajo. Esto es don de Dios. Es un regalo de Dios la prosperidad, hermanos. Y Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, perezoso, sabe que la otra zorra es la flojera. Dice que trabajes y que comas de lo que trabajas. Dice, ve a la hormiga, perezoso, obsérvala, no tiene gobernador, pero trabaja, come. Proverbios 13:25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El trabajo es una bendición, hermanos. ¿Qué dice el Señor? El que no trabaje, que tampoco coma. Al cabo, hermanos, las promesas son mías, sí, pero hay zorras que te quieren robar y tú tienes que tener presente esto en tu mente y evitar esto para que lo que Dios te da, la bendición que Dios te da, no sea robada, porque como hay un Dios, hay un demonio que tiene estas zorras. Cristo dijo Juan 5:17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, Dios nos libra, hermano. Cuando tú vienes y depositas aquí tu diezmo, tu ofrenda, lo que sea, hazlo con gozo. ¿Por qué? Porque tú estás sembrando. La ofrenda como el diezmo, ¿para qué es? Es precisamente para evitar esa avaricia. Porque hay gente que siente y es duro, hermanos, al principio, más quien no quien estaba acostumbrado a darle una limonita al Señor. No necesita Dios tu limonita. Lo que Dios te da, hermano, y cuando Dios te dice que des a su obra, no es, hermano, más que también, claro que es para la obra y lo que se necesita, pero es para que tú aprendas a irte desprendiendo.
para que no ames, para que no caigas en esto. Y es el dar, dad y se os dará, dad al necesitado. Dice Proverbios 19:7. A Dios presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces cuando tú das, hermanos, no te va a hacer falta, te va a dar más. Hay gente que lo ha experimentado y está aferrado a esto porque sabe que el dar es recibir. Segunda de Corintios 9:6, aquí está en la Biblia. Segunda de Corintios 9:6. No puedo dejar de decir esto cuando estoy hablando de caminos de la prosperidad. Dice, perdón, es Segunda de Corintios, estoy en primera. Segunda de Corintios 9:6 dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Alegre, cuando venga, venga alegre, no venga triste. Y poderoso es Dios para hacer, fíjese, Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, diga siempre, voy a tener en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y dice que Él multiplicará, Él da la semilla al que siembra y pan al que come, dice en el versículo 10, proveerá, Él es el proveedor, es tu esposo, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia, de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aquí está en la Biblia, hermano. Aquí está tu prosperidad. Hay caminos de la prosperidad, sí, pero hay zorras que tenemos que evitar. Y esto es lo que Dios quiere, porque nos advierte que todo Él no lo da, pero hay zorras. El enemigo tiene zorras que están ¿dónde? En nuestra carnalidad, hermano. En nuestra carnalidad. Ahí están todos estos deseos, hermanos. Y dice aquí en Salmo 68:6. Mas Dios hace habitar en familia a los desamparados, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Salmo 68:6. ¿Cuál es la tierra seca? Es el desierto. ¿Qué se cosecha en el desierto? Nada. Escucha esto, nada. Rebeldía es otra zorra. Y a veces no lo vemos. No, pues estamos diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible? Rebeldía. Tú puedes tener mucha fe, pero estás en rebeldía. Es una zorra que te va a robar. Y no, Dios está alertándonos. Dios puede dar y dar y dar. Y las zorras, saque, 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 saque. Alguien me decía, hermana, pero si yo vendo, yo veo que vendo y vendo y vendo y vendo y vendo y no me rinde y no, pero sí vendo y da para, yo sé que esa manera Dios nos da. Pues sí, pero está vendiendo, pero no está recibiendo. ¿Qué cosas de esta zorra? Si tú estás en una condición que no has estado alcanzando, hermano, no culpes a Dios. Ve cuál zorra te ha estado robando y échala de tu vida. ¿Por qué? Porque no es voluntad de Dios.
No es ni te puedo decir, ay hermano, si no da, si no es pecado o algo. No, no, esto no se trata de eso. Se trata de que estamos abriendo la puerta, hermanos. Estamos abriendo la puerta a este tipo de zorras que vienen y nos roban. Y estamos ahí, ¿cómo? ¿Pero por qué? Yo no entiendo, yo hago y esto. Sí, a lo mejor sí, hermano, Dios te está bendiciendo, pero hay zorras y no las estás detectando. Estas son zorras, tenemos que madurar, hermanos, que madurarlo, porque existen, aquí están en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo. No nomás en el Antiguo, también en el Nuevo Testamento están. Y nos están diciendo, hablando el Señor Jesucristo, habló de ser diligentes, de tener cuidado, de estar nosotros confiando, de no amar las riquezas. Jesucristo habló bastante sobre esto, cual joven rico. Cuando le dijo, yo he hecho todo, ese hombre había cumplido con la ley. Haz esto, sí, pero cuando le llegó al dinerito, le dijo, vende todo lo que tienes. Y allí dice que se dio la vuelta porque tenía muchas riquezas. Y yo no creo que es para que todo el mundo vendamos todo. Es que Cristo puso el dedo en la llaga, sabía cuál era. Y te voy a decir una cosa, el demonio sabe también cuando tenemos avaricia. Checa este disco, hermano. Checa este mensaje y ve si en tu vida hay alguna zorra y échala de tu vida. Ciérrate a eso. Pero ¿cómo echamos estas zorras? Porque no puede ser que estés Dios dándote la bendición y cayendo en saco roto. Esta zorra dice que son pequeñas zorras, pero que destruyen las viñas. El libro del Eclesiastés 5:19 dice, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, 90% para él, 10% del Señor, y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida. Dice, pues Dios le llevará alegría, le llenará de alegría del corazón, el corazón. Esto es la voluntad de Dios, hermanos, no es mágico. Cuida la bendición. Tú puedes estar luchando y hablando y reclamando tu promesa y Dios te la da, pero si tienes estas zorras te lo van a acabar inmediatamente. Sé diligente. Quien recibe, recibe, y más tarde en recibir que ya botó todo, ya no tiene nada. Cuida la bendición, sé diligente, no obres alocadamente, no te agarres comprando de todo hasta lo que ni necesitas, compra lo que necesitas. Sé tu mano diligente y vas a prosperar. Guarda, ten tu guardadito por si algo se te ofrece. No avientes todo. No te metas en tanta deuda si no requieres. Espera que Dios te dé, porque Dios te va a dar a suplir cada una de tus necesidades, hermano. La iglesia, hermano, es la heredera de Dios. Y el propósito, hermanos, de Dios es estarnos alertando. Es para formar una iglesia guerrera, una iglesia que habla fuerte y que dice, y está, Dios la tiene suplida, pero está cuidando también, obedeciendo a lo que Dios está diciendo, porque la iglesia es la heredera de Dios, es la familia de Dios, la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es la niña de sus ojos del Padre, es el tesoro del Padre. La iglesia es la que está deteniendo que este mundo sea destruido, hermano. Porque está aquí, en Cristo nos lleva, esto se acaba. Tú y yo, hermano, tenemos que aprender a ser diligentes, a ser prudentes,
a no amar al dinero, a no dejar que estas zorras vengan y nos quiten lo que es de nosotros, a no gastar más de lo que entra, porque eso lleva pobreza, a no endeudarnos. Todas estas cosas nos llevan, si nosotros corremos estas zorras, nos llevan a la abundancia, porque ya la abundancia está dada de parte de Dios. La iglesia tiene derechos y privilegios porque tiene una posición muy alta. Por años la iglesia ha sido robada, limitada, atada, limitada, atropellada por el demonio, porque la ignorancia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de mi palabra. Estamos desmenuzando esta palabra para saber, hermano, dónde estamos siendo robados. Dice el libro de Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. Ya vamos a terminar. Dice aquí la palabra del Señor. Hebreos 10:35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, tienes derecho, aprende tus derechos, aprende a orar, aprende a ordenar, a reprender, a luchar, a triunfar. Y en el área económica, aprende a cerrarle las puertas a estas zorras, a echarlas de tu vida. No las dejes que sigan robando, quizás te han robado por años. Si no has podido salir, a veces yo veo cristianos que oramos y oramos, pero no salen, pero tampoco cambian, hermano, los moldes que traen. Le digo, ya no pidas, ya no te endeudes, ya no te endeudes, hermano, ya no te endeudes, hermana, ya deja de esto, pero sigue y sigue y sigue. Hermanos, esto no prospera. Tenemos que parar. El nuevo hombre puede hacer todo esto. El nuevo hombre puede hacer todo lo que Dios dice. Toda la enseñanza está aquí en la Biblia para ubicarnos, para dirigirnos, para que vivamos la abundancia que Dios quiere. No más piensa, Cristo se hizo pobre para que tú fueses enriquecido con su pobreza. Dios no puede desearte que estés en miseria o viviendo en pobreza o en limitación, porque entonces Dios mismo estaría echando abajo el sacrificio de Cristo. Lo envió a hacerse pobre, a quedarse sin nada, para que tú tuvieras todo. Dios no avala esto. Dios no está en acuerdo con esa pobreza si es que te está invadiendo. Sale, hermano, cambia tu mente. Dios está a tu favor. Echa fuera las zorras. Empieza a gozarte. Empieza, hermano, a dar. Dice, hermano, pero no tengo ni para dar. Tengo una monedita. ¿Se acuerdan de aquella mujer que dice que tenía nada más unas blancas? Las blancas era la moneda más, como decir que una monedita de 10 centavos. Lo más bajito en esa época. Y dice, era todo lo que tenía y esta dio más que todos. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Dios ve tu disposición. Dios sabe, hermanos, si de veras tú estás creyendo lo que Él está diciendo. El área de la prosperidad está suplida, hermano. Pero hay zorras. Échalas de tu vida. Echa esas zorras de tu vida.
Echa toda negligencia, todo alocamiento, y el día que te llega de a mucho, de algún lugar Dios te prospera y te llega de a mucho, pues es bueno que ahora digas, no voy a votarlo como he votado todo, ahora voy a estar diligente en lo que Dios me ha dado, para que esas zorras se vayan de mi vida, porque yo estoy dispuesto a ir en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hasta ahí es este mensaje, hermanos. Dios nos habla, mire cuántas escrituras, hermanos. Dios nos habla, nos da la instrucción. A veces nosotros no nos metemos a la palabra y permitimos estas carambas zorras que estén allí dando la lata. Tenemos que despertarnos a esto, hermanos, y echar todas las zorras de nuestra economía, porque ¿sabes qué? No pidas a Dios que te haga, que te supla, porque ya te suplió. Mejor que te muestre las zorras, que te pones sincero, que dices, ¿por qué tengo tanto tiempo y no he salido? ¿Qué cosa he estado haciendo? ¿Qué cosa he estado haciendo? En estos caminos de la prosperidad, hermano, Él nos da el poder para hacer las riquezas. Él te ha dado, no te va a dar, ya te dio. Piensa en esto, ya te dio, ya decidió que tú fueras próspero. Y te lleva siempre en triunfo, dice. Pero si estás lleno de zorras y no te habías dado cuenta, despiértate. Despiértate y échalas de tu vida. ¿Por qué? Porque no están ahí de parte de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie. Vamos. Padre, yo te doy gracias por tu santa palabra. Tú siempre estás, Señor, enseñándonos algo. Se nos olvida, Padre. A veces ya lo sabemos, pero se nos olvida. Tú sabes, Espíritu Santo, y yo sé que tú estás en cada una de nuestras vidas para recordarnos la palabra, porque la mente no retiene las verdades espirituales. Pero Padre, ahí estás tú que nos estás guiando, enderezando lo torcido, fortaleciendo lo débil, animando a todo desánimo, Señor, llenando todo vacío, sanando toda herida. Tú estás obrando en nuestras debilidades. Yo dejo esta iglesia en tus manos. Sé que nos has estado hablando ya por muchos meses sobre cómo hacerlo. Revela, Señor, revela en el momento que sea necesario, en el momento del robo, en el momento que la zorra ande rondando. Señor, alértanos con tu santa palabra para parar y echar fuera todo robo, todo aquello que viene para frenarnos. Yo dejo esta iglesia en tus manos santísimas. Somos tu rebaño, somos tus hijos, Señor. Somos tu familia, Cristo. Y yo sé que el mejor deseo, tú lo cumpliste en el corazón del Padre cuando nos libraste de toda maldición de pobreza y de toda maldición de limitación. Y nosotros tenemos que parar esas zorras. Yo dejo en tus manos a cada uno, tú les conoces. Tú sabes por lo que estaban pasando cada uno. Y yo declaro que no prosperan esas zorras, que nos despertamos, que no las vamos a dejar estar arriba de nosotros robándonos, pero que las vamos a echar de nuestras vidas. Y que nosotros gozamos de la bendición y con el corazón contento por nosotros y por nuestra descendencia. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero preguntar, ¿habrá alguien, hermanos, que tú nunca has abierto tu corazón a Cristo?